que lo que significaba en las siglas Hypertext Markup Language, o que era un lenguaje de marcas, de hipertexto. Y bueno, creo que en esa parte ya todos quedamos muy claro que viene siendo el concepto general de HTML. También él les habló un poco sobre la estructura básica, que la vamos a ver ahora en un poco de práctica. Les habló sobre prácticamente la estructura general que suele ejecutarse en HTML, perdón, así en el editor. Prácticamente también la cabecera, les comentó sobre la cabecera, cuerpo, y prácticamente dentro del cuerpo los diferentes elementos más relevantes que se pueden tener. Bueno, prácticamente les estuvo explicando lo esencial de que lo que nosotros utilizamos para comenzar la estructura de este esqueleto de nuestro proyecto o sitio web que vamos a comenzar a crear. Bueno, me imagino que no sé si tuvieron alguna duda el día de ayer, me la hacen saber ahí por el chat, con gusto se les puede retroalimentar. Si no, iniciamos. Como les repito, un breve resumen, ya que lo demás creo que es un poco más claro y se les va a estar mostrando ya así en vivo, haciendo unas prácticas. Solo me corroboran si todo quedó claro en la teoría que se les brindó el día de ayer, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, ok, perfecto. Les agradezco, Wendy y Humberto. Bueno, en este momento le voy a compartir pantalla y solo me corroboran si pueden observar ya la pantalla compartida, por favor. Sí, ya. Gracias, muy amable. Ok, bueno, para iniciar, les voy a mostrar, creo que ya los que tienen conocimiento van a tener ya esto, creo que claro, pero para los que no, comentarles lo siguiente. Obviamente, cuando nosotros vamos a crear un proyecto en el escritorio, prácticamente tenemos que tener lo que sería una carpeta, ¿verdad? Esta carpeta prácticamente va a ser muy esencial para guardar la estructura básica de toda la documentación que vamos a estar utilizando. Prácticamente la estructura básica que se les va a mostrar es la que la mayoría utiliza. Obviamente hay un poco más de una versión más que es como un poco más oficial en el aspecto de, digamos, de que la mayoría ocupa, ¿verdad? Que ya cuando ya tiene un poco más de, que para que sea un poco más ordenado, ¿verdad? Pero en este caso les voy a mostrar cómo sería y cómo se arrancaría prácticamente para tener tus documentos de proyectos bien ordenados y organizados. En este caso, como le comentaba, crearé una carpeta, le pondré mi proyecto. Ustedes pueden colocarle el nombre que se les ocurra, no hay ningún inconveniente. Por el momento lo voy a dejar en esta sección del escritorio. A medida vaya pasando el curso, imagino que los compañeros que les van a brindar más conocimientos, ellos les van a ir mostrando de diferentes maneras también cómo, dónde guardar la carpeta para estar utilizando ya remotamente, pero eso lo van a ir viendo adelante. Ok, abrimos la carpeta y prácticamente dentro de esa carpeta tendremos que guardar toda la documentación que vamos a utilizar. En este momento, obviamente, estamos con el área bueno, explicándoles y mostrándoles un poco de HTML. Después seguiríamos con lo de CSS, JavaScript y así sucesivamente. Entonces,
les recomendaría que guardaran esta pequeña carpeta porque se va a estar utilizando. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? En esta carpeta nosotros guardaríamos toda la documentación que necesitamos, ¿verdad? O que vamos a estar manipulando, mejor dicho, a la hora de estar creando nuestro sitio web, nuestro proyecto, como ustedes deseen llamarlo. Ok, dentro de esa carpeta habrán muchas más carpetas. Por ejemplo, esta la podríamos llamar una carpeta CSS, donde van a estar todas las hojas de estilo, de cascada, como ustedes quieren llamarlo, van a estar dentro de esta carpeta para no tener un desorden. Crearemos otra carpeta y le pondremos JS. Obviamente, como les comentaba, con la carpeta CSS, aquí estarán todos los documentos que tengan que ver con el lado de JS y así vamos a mantener una estructura de carpetas ordenadas. Y de igual manera vamos a tener una carpeta de imágenes. La mayoría le pone imágenes, como ustedes se sientan más cómodos, no hay problema. El detalle es que ustedes tengan como la idea de ese orden, de que todo documento que voy a utilizar para crear mi sitio, yo sepa dónde está guardado, para que a la hora de estar manipulando, ya sea imágenes o guardando cada documento que esté creando, yo tenga ya prácticamente la ubicación exacta, perdón, de donde está ubicado. Ok, entonces, la mayoría de veces nosotros el documento que vamos a crear, que prácticamente aquí es donde utilizaremos ya Visual Code para estar comenzando a codificar o a crear la estructura. En este caso, me gustaría mucho que las personas que no tengan conocimientos y obviamente también las personas que tengan ya los conocimientos previos, me gustaría que me vayan siguiendo poco a poco. Yo sé que es un poco tedioso para ustedes, pero los compañeros aquí que no tienen mucho conocimiento, es bueno que ellos vayan practicando y ya se vayan quitando el miedo. Ok, aquí tenemos prácticamente lo que sería el editor de texto. Hay muchas maneras de llamar la carpeta. Nos podemos ir para el lado de archivo y bueno, aquí podemos buscar donde diga abrir archivo, abrir carpeta, lo que nosotros necesitemos. O nos vamos al escritorio. Y podemos arrastrarlo. Prácticamente si observan, aquí ya me aparecen las carpetas que yo he estado creando en la carpeta madre, por decirlo así, que es mi proyecto. Aquí estará ubicado y aquí puedo manipularlo. En este caso, si yo necesito crear un documento para CSS, prácticamente me pongo en la carpeta y le doy nuevo archivo, pero en este caso, como todavía no vamos a entrar en ese tema, solo vamos a crear un documento nuevo que le pondremos index.html. Lo guardamos y ya tenemos el documento creado. Nos vamos a la carpeta para verificar y como pueden observar, aquí ya aparece el .html creado, el archivo que vamos a estar utilizando para esta práctica. Ok, en este editor, para comenzar a utilizar la estructura o poder ya ejecutar la edición HTML, nosotros hay varias formas de colocar ya el texto que sea leído en este aspecto para código HTML. Yo la mayoría de veces lo que hago es escribir HTML, ya por default el programa te comienza a mostrar resultados.
HTML normal, el 5 y el XML. Obviamente el que vamos a utilizar va a ser el HTML5. Como pueden observar, aquí ya aparece prácticamente lo que mi compañero el día de ayer les estuvo comentando, ¿verdad? Sobre lo que tiene ya la estructura básica de un documento. Obviamente que consta por la cabecera, el cuerpo, y llamémosle también así ya en la parte final que se le puede agregar el pie de página. Aquí le puede ser un poco... Permítanme. Bueno, aquí, como pueden observar, está el doc time que él estuvo prácticamente comentando lo que era una parte importante, pero que a medida van transcurriendo ya el uso de este mismo, ya prácticamente les comento que aparecía como un error, pero que eso se puede solucionar. Entonces eso lo vamos a ir viendo a medida va transcurriendo esos módulos y ustedes van entrando ya a un poco ritmo más acelerado. Ok, espero que todos los que tienen conocimientos básicos o no tienen tanto conocimiento, me van siguiendo. Voy a tratar la manera de ir un poco más lento. No sé si me confirma esos compañeros de que no tienen mucho conocimiento, lo están haciendo o solo están de oyentes, por favor, no hay ningún inconveniente. Lo bueno es practicarlo y sin no tener tanto miedo. Por favor, solo me confirman. Bueno, tomaré como que si están siguiéndome o todavía. Ok, muchas gracias, Jackie. Proseguiré entonces. Bueno, en esta parte, como les comentó mi compañero, esto sería prácticamente la estructura básica de lo que constaría un documento HTML. Como pueden observar, tenemos los metas que son muy importantes para lean el navegador lea el documento, las diferentes secciones o partes que consta un documento en el cual ahora nosotros nos vamos a ubicar prácticamente en el body. Aquí en el body es prácticamente donde sale o comienza a nacer nuestro pequeño bebé, llamémosle así, para que nosotros le tengamos un poco más de aprecio a lo que nosotros vamos creando. Entonces aquí digamos que comenzamos nosotros a estructurar cada parte de lo que va a tener nuestro sitio. Obviamente aquí podemos utilizar diferentes elementos de HTML. Creo que mi compañero les dio la teoría, les comentó, mejor dicho, sobre los div. Prácticamente un div se utilizaba bastante para mantener lo que sería mantener la información que se iba a estar utilizando o requiriendo dentro del div. Pero para ahora, en estos tiempos, es mejor tener una forma más estructurada y de esa manera es donde se puede mostrar que hay diferentes elementos segmentados, los cuales nos ayudan a tener un código mucho más ordenado y directo a lo que es. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora prácticamente eso nos lo vamos a ir guiando poco a poco con lo que mi compañero les iba dando en teoría el día de ayer. Ok, aquí dentro del div nosotros prácticamente podríamos colocar un texto. Ok, para guardar obviamente es fácil, es con control S.
o les comenté que teníamos la ayuda de los plugins. Esos son muy esenciales a la hora de estar ya queriendo ver el código en el sitio o así en un navegador. Prácticamente, como pueden observar, dentro del div coloqué lo que sería un texto, ejemplo, y ya el navegador lo interpreta prácticamente de manera efectiva. Obviamente, colocar un texto así dentro de un div, obviamente no es lo correcto, porque todo tiene una forma correcta de llevar un código ordenado. Esto también, como pueden observar, va en un lineamiento estructurado. Este orden, nosotros como desarrolladores del área de frontend o backend, es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de estar codificando. Es un consejo muy, pero muy importante. Con mis compañeros nos hemos topado varias veces con código de otros proyectos que nos han surgido y ya han sido manipulados. Encontramos un código bien desordenado, encontramos prácticamente estructuras o secciones que nosotros tenemos que definirlas con un orden, porque realmente hay personas que solo comienzan a digitar y ese es como un hábito que creo que todos se nos tiene que ir quitando, porque después andamos ahí buscando, creo que ahí andamos scrolleando, creo que aquí es, aquí es, aquí es. Entonces, también para eso sirven los comentarios. Los comentarios son muy importantes. En HTML, para escribir un comentario, normalmente si nosotros colocamos, este es mi primer registro. Si nosotros le damos guardar, aquí nos aparece prácticamente ese texto, pero nosotros no queremos que aparezca. Entonces nosotros prácticamente lo que podemos hacer es fácil, colocamos este símbolo y cerramos de esta manera. Nos vamos al navegador. Como pueden observar, ya no aparece. Ya no aparece ese texto que tenía al principio, que era este es mi primer registro. Es muy importante llevar comentarios para que nosotros sepamos por lo menos cómo va estructurado el código en HTML. De igual manera, para la codificación que se va a estar haciendo en CSS y en JavaScript, hay diferentes formas de hacer comentarios y prácticamente más que todo para CSS y JavaScript, esos comentarios son muy importantes tenerlos, porque en dado caso que nos toque estar en un proyecto que ya fue manipulado por otro colega, y el colega tiene ese hábito de estar organizando y comentando cada estructura del código que ha creado, para nosotros se nos va a hacer mucho más fácil saber cómo llegar, o mejor dicho, encontrar quizás X error o estructura donde nosotros tenemos que repararlo. De esa manera, nosotros se nos va a hacer un poco más fácil la vida, y obviamente también para nosotros, cuando ya tengamos nuestro propio proyecto, obviamente se nos va a hacer más fácil, porque quiera sea o no, una hoja de JavaScript puede tener un sinfín de líneas de código, no se diga un CSS. Y muchas veces quizás está por la urgencia de que tenemos otro proyecto encima y no, en el primero tuvimos un error. Eso nos va a ayudar bastante. Prácticamente,
esa es la función de un comentario y es algo que tendríamos que nosotros tener muy en cuenta a la hora de comenzar, ya sea cualquier hoja de código que vayamos a utilizar, ya sea en HTML, CSS y JS. Bueno, borramos esto. Mi compañero también les habló obviamente del elemento de párrafo. Prácticamente el elemento de párrafo es lo que se puede utilizar prácticamente para eso, para escribir en el cuerpo, en una sección desde toda la estructura, lo que sería X texto, lo que teníamos sería como este es un ejemplo de texto. Como pueden observar, el navegador me lo ha interpretado, obviamente por la etiqueta P, que es de párrafo. Ese elemento prácticamente me lo está leyendo el navegador. Él lo detecta por ese elemento que es un párrafo. Y obviamente dentro de un div, obviamente dentro de un div puede ir un párrafo. Nos vamos al navegador. Y como pueden observar, el mismo navegador ya está recopilando la información que dentro del div hay un párrafo y prácticamente no hay ningún inconveniente en este aspecto que que me dé algún error o algo, porque el navegador ya está como, o sea, obviamente ya está leyendo esa estructura en el HTML. Ok, para proseguir, mi compañero también les habló de unos elementos muy importantes para determinar títulos o cabeceras de títulos. En este aspecto sería prácticamente utilizar los H1. Los H1 son elementos, como les comento, para utilizarlos para títulos. Es muy importante también tener un orden para este tipo de H1. El orden específico, como les explicó mi compañero, es del H1 hasta el H6. Y ese orden es de respetarlo en aspecto de estructura para un sitio web. Muchas veces cuando ya se utiliza el H1 para un título principal, es importante tener en cuenta que ese va a ser como el elemento que vamos a estar utilizando prácticamente para títulos y principales, y la mayoría ya de utilizar un H2 sería para un título secundario. Y a medida ustedes pueden ir observando, en este caso les voy a hacer un ejemplo. Nos vamos al navegador. Como pueden observar, este sería prácticamente el H1, el cual utilizamos, como les comentaba, para un título principal. Obviamente pueden observar que tiene un tamaño mucho mayor al del H2, el cual podemos prácticamente ahí diferenciar, ¿verdad? Lo que sería en este caso el título principal y el título secundario, como les comentaba, para esta clase de elementos H1, H2, H3, H4, H5 y H6, es importante tener ese orden
para también saberlos utilizar. Prácticamente un código ordenado hace a un programador organizado, feliz y con más productividad. Ok, no sé si hay algunas dudas o alguna pregunta, si voy muy rápido. Como les digo, estoy tratando la manera de hacerlo lo más básico posible para aquellos compañeros que tienen previos conocimientos o no tienen conocimiento. Yo sé que para los que ya tenemos conocimientos de esto, creo que hasta, o sea, ya es un poco repetitivo, ¿verdad? Pero más sin embargo, muchas veces es bueno quizás tener, quizás ya, como les comenté al principio del módulo, es bueno tomar experiencias de diferentes colegas, ¿verdad? En mi caso yo tengo ahí ya un poquito, mi otro compañero ahorita tiene un poquito más y inclusive creo que aquí hay otros compañeros de los que están recibiendo estos módulos que han de tener también mucho más conocimiento, pero a la vez estos pequeños detalles de organización quizás muchas veces a mí incluyo, los podemos pasar por alto y quizás hasta se nos puede olvidar. Prácticamente eso es muy importante a la hora de tener un proyecto, más cuando son clientes bien especiales. Nosotros tenemos que ser profesionales y tener un orden. En este caso, si todo está, como les repito, si voy muy rápido o algo, solo me comentan, por favor. Si no, proseguimos, no hay ningún inconveniente. Voy a estar pendiente ahorita del chat para ver cómo vamos. Por favor, ahí solo me comentan. Más que todo aquellos compañeros que van comenzando en este mundo. Yo los quiero ir más familiarizando prácticamente con lo que sería los tipos de elementos que lleva un código en HTML. Solo ahí me comentan, por favor. Bueno, comprendo que intuiría ahorita que vamos bien entonces. Bueno, vamos a seguir con los siguientes elementos que puede tener un documento HTML. Vamos a borrar esto. Ok, mi compañero también les comentó sobre los elementos de negrita, cursiva y subrayado. Ok, esto es prácticamente son elementos que podemos utilizar dentro de una etiqueta párrafo. Si nosotros necesitamos resaltar alguna palabra que sea importante, HTML trae estos elementos que nos ayudan a la hora de digitar un párrafo sumamente, ya sea corto o grande, dependiendo de la información que queremos mostrar. HTML nos brinda estos elementos que nos ayudan a que el párrafo tenga un poco más de relevancia a la hora de estar mostrándolo. Les voy a hacer un ejemplo de lo que les estoy comentando sobre los elementos negrita, cursiva y subrayado. Vamos a utilizar lo que sería una etiqueta P. Vamos a colocar hola. Mi nombre es Cristian. Dentro de esa etiqueta P vamos a utilizar el siguiente elemento. Ahí vamos a colocar mi nombre. Ok. Como pueden observar, permítanme. Como pueden observar,
El párrafo, el navegador lo ha detectado. Los elementos que he colocado en el documento HTML lo he detectado y pueden observar que dice, hola, mi nombre es Cristian. Y obviamente aquí está haciendo la función de ese elemento que coloqué dentro de la etiqueta párrafo. Está haciendo la función que es prácticamente hacer un subrayado sobre lo que yo quería enmarcar con esa función de subrayado, valga la redundancia. Aquí podemos como dar un ejemplo claro de que lo que nosotros coloquemos en HTML, el navegador lo va a interpretar de una manera fácil, siempre y cuando no haya un error de digitación, ¿verdad? Que eso suele ocurrirnos. Ahora bien, vamos a utilizar otro elemento. Siempre utilizando, perdón, siempre utilizando lo que serían las etiquetas P de párrafo. Vamos a colocar, me ha gustado mucho el postre de hoy. Ok, en este caso vamos a resaltar lo que sería la palabra mucho. Vamos a utilizar este elemento. Ok, colocamos la palabra mucho dentro del elemento B. Obviamente tiene que tener una entrada y una salida, que es algo que se me había escapado de explicarle, que toda etiqueta, si pueden observar, tiene un inicio y un fin. El fin prácticamente tiene lo que sería una pleca, y con eso determinamos que estamos cerrando un elemento para que no haya ningún error. Ok, ahorita vamos a verificar en el navegador. Como pueden observar, puede ser un poco más grande. Ok. Como pueden observar, la letra, o mejor dicho, la palabra mucho está en negrita. Aquí está nuevamente el navegador interpretando lo que yo estoy dándole como requerimiento con los elementos de HTML. Hasta aquí podemos observar que HTML tiene esa capacidad de que los navegadores en su lógica interna que tienen puedan determinar lo que yo estoy haciendo con diferentes etiquetas a la vez sin ningún problema. En este caso de digitación, prácticamente me lo está haciendo ver y me lo está interpretando de una manera muy, muy fácil. Ok, vamos a seguir con otro ejemplo más de lo que serían negritas, cursiva y subrayado. Ahorita ya vimos negrita y subrayado. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo, siempre utilizando la etiqueta P de párrafo. Vamos a colocar, tengo que hacer un resumen de la película. Ok. Aquí tenemos lo que sería un texto determinando qué es lo que queremos hacer. Que sería tengo que hacer un resumen de una película. Ok, pero en este caso, si yo desearía colocarle un texto más, digamos, El Padrino, vamos a utilizar el elemento I. Vamos al navegador y podemos observar
que el texto lo estás interpretando siempre lo que sería el navegador. En este aspecto, las palabras el padrino lo está interpretando como una cursiva. Eso es, digamos, lo que hace el elemento y en este aspecto para interpretarlo en el navegador. Ok. Ahora tenemos los famosos saltos de línea. ¿Cómo podemos hacer un salto de línea? Vamos a utilizar, para no ser tan largo esta explicación, con lo mismo que yo he dado aquí, por ejemplo, con estas etiquetas P, perdón. Ok, un salto de línea, prácticamente, en este aspecto se utiliza un BR. El BR, como les comentaba, hace un salto de línea. Esto nos permite hacer el elemento, ya sea en texto o que contenga cualquier otro contenido. Como pueden observar, el elemento BR me está haciendo el salto de línea que yo necesitaba en este ejemplo. Aquí podemos observar y supongamos que vamos a borrar ahorita lo que sería este elemento VR. Creo que ahorita les he explicado un poco ya con diferentes etiquetas. Div, que es la que puede contener varios elementos. Dentro de div pueden haber varios elementos. Las etiquetas como para títulos de H1 hasta H6. La etiqueta párrafo que hemos utilizado ahorita en varios ejemplos. Cómo hacer que un texto sea que una palabra tenga un texto negrita, otro que sea cursiva, o que un texto tenga un subrayado. Ahora bien, hay muchos más elementos que podemos estar utilizando aquí en lo que sería HTML. En este aspecto hay unas etiquetas muy que nos permiten prácticamente que el navegador lea los documentos. En este aspecto, unos documentos como imagen. Entonces, a eso nosotros necesitamos tener una etiqueta en especial o en específico para que el navegador vea este tipo de documentos. Obviamente, que los leería sin ningún problema, en este caso serían un JPG o un PNG, aunque pueden ser utilizados mucho más formatos, pero en este caso, obviamente, si nosotros necesitáramos una imagen, prácticamente con esa etiqueta, HTML nos ayuda a que podamos utilizarla y así el navegador puede interpretar lo que nosotros, bueno, en este caso queremos mostrar una imagen, lo puede hacer. Ok, voy a ahorita hacer alguna, no sé si tienen alguna duda, como les repito, ahí me indican. Con gusto yo le voy a solventar las dudas y creo que estoy tratando de manera de ir un poco lento por esas razones para que todo les vaya quedando claro, no tengan miedo de preguntar porque lo importante es tener ahí todo esto está dando clara para que más adelante no se me vayan a perder en el camino. Por favor, ahí solo me comentan si no hay ningún inconveniente o tienen alguna duda. Con mucho gusto se les solventa en este momento.
Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok, ok. Sí, sí, Gracias. Ok, no tienen ninguna duda, todo bien hasta el momento, por favor, dígame. todo claro. Todo bien. Ok, gracias, muy amable. Ok, vamos a seguir entonces. Como les comentaba, tenemos una etiqueta que nos ayuda en este aspecto a interpretar imágenes. Esta etiqueta es muy conocida como mesh. Ok, como pueden observar, la etiqueta image trae otros elementos o atributos que nos ayudan a utilizar a totalidad lo que sería la ayuda de este elemento IMG. Ok, creo que mis compañeros quizás les explicó que este atributo src que aparece ahí prácticamente nos ayuda como a especificar el origen de ubicación de una imagen o archivo que necesitemos que HTML lo interprete para que el navegador lo muestre. En este caso, como ustedes pueden observar, aquí está la carpeta imágenes. Y aquí coloqué lo que sería una imagen que en teoría, si nosotros necesitamos que el navegador lo lea, solo tenemos que mostrarle la ruta. Permítanme, por favor. Ok. Como pueden observar, aquí yo coloqué prácticamente el nombre de la carpeta donde tengo guardada la imagen. Nada más coloqué lo que sería, en este caso, coloqué, como les vuelvo a repetir, el nombre, una pleca y automáticamente pudieron observar que ya me comenzó a interpretar Visual Studio Code donde a qué carpeta me refería, donde está ubicada lo que sería la imagen. Prácticamente, esta es la ayuda que podemos tener del editor de texto, en este caso Visual Studio, para que nuestro trabajo, digamos, sea un poco más fácil, no estar digitando todo lo que sea necesario, ¿verdad? En este aspecto Visual Studio Code tiene esa funcionalidad, por decirlo así. Podemos observar que la imagen aparece, obviamente la imagen es mucho más pequeña. Aquí el navegador me la está interpretando en esta manera porque no le he dado un tamaño predeterminado todavía, porque prácticamente es una imagen muy, muy grande. Todo esto se puede ir arreglando. Todo esto se puede ir atribuyéndole en la misma etiqueta que nosotros tenemos como muestra, ¿verdad? La que sería de IMG. Pero en este caso, como les comento, ¿verdad? Todo es un proceso y nada más quiero que vayan conociendo todas las etiquetas. Esto lo vamos a ir viendo ya en la práctica como debe ser con CSS. ¿Por qué? ¿Por qué no les muestro aquí? Pues porque quizás quiero hacer un poco de conciencia o quiero hacerles ver esa manera de trabajo ordenado, como se los comenté desde el principio de la clase práctica, ese aspecto ordenado que debemos llevar. Muchas veces para que digamos, para que esto que he colocado aquí, todo los párrafos que he colocado, se nos vea con un tipo de letra diferente, con color, con tamaño,
Ahí es donde entra las SSS. En este aspecto, obviamente, como les repito, vamos a hacer de una manera ordenada. En este aspecto solo les voy a estar mostrando cómo sería la estructura. Ya en el módulo de CSS, obviamente van a recordar, ¿cómo les podría decir? Van a recordar esto que les estoy diciendo de por qué es bueno tener ese orden. Y como les comento también, es muy importante que ustedes me vayan siguiendo porque estos archivos los vamos a estar ocupando ya dentro de muy pronto cuando estemos en el módulo de CSS y así nosotros vamos a ir viendo el resultado final de todo esto, de todo lo que se les está dando en teoría y en práctica. Como les comento, ahorita es un repaso de las etiquetas y funciones que tiene en sí HTML5 para los navegadores y qué atributos o elementos son necesarios. Ok, dentro de siguiendo con lo que estamos, a imágenes se les puede incluir también lo que sería otro elemento. Este elemento podría ser el elemento A, el cual prácticamente este elemento, como les comentó mi compañero, es un elemento de hiperenlace, el cual permite realizar enlaces del documento web con otros documentos o recursos disponibles. Ok, normalmente, obviamente, en una imagen no se le, es bien raro que se le coloque este atributo. ¿Por qué? Porque obviamente este elemento de hiperenlace se ocupa más para botones o quizás también para algún texto relevante con subrayado que nos lleve a la definición de esa palabra dentro de ese párrafo. En este caso, como pueden observar, voy a hacer el ejemplo con la imagen. Obviamente, si me voy ahorita al navegador, no pasa nada, solo recarga. Permítanme. Ok. Como pueden observar, este elemento utiliza el atributo href. Este atributo permite establecer la URL en la que se encuentra el documento al cual nosotros queremos enlazar, o ya sea un documento web. Vamos a hacer el ejemplo. A ver. Como pueden observar, el elemento href está haciendo la función en el navegador de hiperenlace. Me está enlazando la dirección de Google, del buscador, sin ninguna dificultad. Esta es la función que tiene ese atributo href. Para que el documento, la imagen me lleve a esa ruta que yo le he dado, que sería la dirección del buscador de Google. Ahora bien, este href también tiene otro, se le puede utilizar con otro atributo, que sería el siguiente. Este atributo es conocido como target. Si utilizamos target blank, perdón, guardamos, vamos al navegador, ¿qué es lo que hace? Si pueden observar, ese atributo de target hizo que siempre hiciera la misma función de hiperenlace, solo que lo modificó, que me lo abriera en una diferente ventana, en una nueva ventana en el navegador. Ese atributo target es muy, pero muy esencial a la hora de que nosotros, obviamente, no querramos que se nos refresque el navegador, o sea, en el sitio que nosotros estamos mostrando, ¿verdad?
Imagínense que ya tenemos un sitio bien estructurado, lo estamos explicando al cliente y obviamente le mostramos con esa función otra vista del sitio web. En ese caso, como les digo, este atributo o este elemento de href es bien utilizado para botones o, como les comentaba también, para textos importantes para que nos lleve al significado. Muchas veces, si ustedes se han metido a un sitio web y ven que una palabra está como subrayada y al pasar el puntero se le puede habilitar para darle clic, se le da clic y los manda a un buscador de información de conceptos, por ejemplo, Wikipedia. Ahí podemos observar el concepto de esa palabra. Eso es algo que se utiliza aún para estar mostrando lo que serían ese tipo de funciones que tiene href. Ok, ya comentamos lo que sería lo de los elementos que tiene estos hiperenlaces. Ahora bien, vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a seguir con los elementos de listas. Bueno, como el compañero les comentó, las listas en HTML nos permite crear conjunto de elementos dentro de una página. Ok, ¿cuáles serían entonces? Ahorita vamos a mostrarles cuáles serían los elementos a utilizar. Vamos a comentar lo que hemos hecho hasta el momento por un breve momento. Ok, los elementos de listas, obviamente, creo que mi compañero les comentó que serían los siguientes. El OL es para tener las listas ordenadas. Estos elementos nos ayudan bastante a la hora de estar mostrando información determinada. Pero dentro de OL también podríamos colocar el siguiente elemento. Vamos a borrar esto. Vamos al navegador. Ok, aquí podemos, obviamente como dice, ¿verdad? Lista ordenada. Prácticamente nos ordena estos diferentes nombres que he colocado y nos muestra eso en la función del elemento para tenerlo en cuenta para X función que queramos utilizar. En este aspecto, imaginémonos que nos piden una tabla en la cual nosotros necesitamos ordenarlo. Tener, digamos, una infinidad de nombres ahí, me dicen tal nombre, de primer nombre sería Cristian, el último, pues el número 50 va a ser Miguel,
Necesito que esté ordenado así. Ok, comenzamos. Esta sería una gran ayuda que nos puede brindar lo que sería este elemento de listas ordenadas. Así como las listas ordenadas están las listas desordenadas. Este caso sería con el elemento UL. Aquí prácticamente con la lista desordenada, obviamente ahí uno ya queda más que entendido que sería prácticamente tener un listado de X elementos que no tienen un orden aparente y que los podemos poner tal cual y esto nos ayudaría. Este elemento nos ayudaría prácticamente a tener este tipo de listas, las cuales como prácticamente lo dice, son una lista desordenada, no tenemos que ser tan cerrados de tenerlo en un orden específico, tal cual hace la función sin ningún inconveniente. Y también tenemos la otra tipo de lista que sería el tipo de lista de definiciones. Este tipo de de elemento es prácticamente el famoso DL. Vamos a utilizarlo con el mismo ejemplo. Obviamente no se ve ningún cambio aparente, pero prácticamente estos serían elementos muy fundamentales para ser listados, como les comento, ¿verdad? En dado caso tengamos requerimiento para utilizar estos elementos de listas ordenadas, desordenadas y de definiciones. Estos elementos de etiquetas son muy indispensables a la hora de estarlos ejecutando en el editor de HTML. Ok, como les comentaba, los elementos de definiciones, prácticamente son también darles ese concepto que serían prácticamente listas de definiciones que nos sirven para mostrar listas en las que tenemos la estructura, valor y definición. Prácticamente aquí este ejemplo que les he dado con el DL, obviamente le hace falta unos cuantos más detallitos, ¿verdad? En este aspecto podemos ponerle que, por ejemplo, en vez del LI, colocarle un DT. Y a la vez, dentro de ese DT, vamos a colocar otro elemento, que es el DD. Ok, ¿qué podemos colocar? Digamos que HTML es un lenguaje de marcado. O el esqueleto de nuestro sitio web. Vamos a borrar esto para no ser tan largo el ejemplo. Ok, como pueden observar aquí ya me mostró lo que sería el determinante de T dentro del DL, que es en este aspecto la palabra HTML, y con la definición que sería el contexto que le hemos colocado, que es un lenguaje de marcado o el esqueleto de nuestro sitio web. Permítanme, que aquí dice hay varios errores.
Disculpen ahí las molestias, no me había fijado. Ok. Un lenguaje de marcado o el esqueleto de nuestro sitio web. Ok, perfecto. Como podemos observar, el navegador ha interpretado la lista de definiciones que nosotros hemos colocado en este ejemplo, ¿verdad? Utilizando el elemento de L junto el de T, que es el determinante, y la definición que sería el de D. Prácticamente aquí estamos terminando con lo que sería con las diferentes, elementos de listas que podemos utilizar dentro de nuestro archivo o documento HTML. Ok. Después de esto, creo que no sé si hasta aquí hay alguna duda sobre las listas. Esto es algo que prácticamente podríamos utilizarlo en diferentes etapas del proyecto. No sé si hay alguna duda por el momento. Aquí me pueden hacer ok, muchas gracias, Wendy. Muy amable. Muchas gracias. Ok, ahora bien, voy a comenzar a explicarles un poco más, un poco más rápido, pero a la vez ustedes me pueden interrumpir. Tampoco quiero que sea esto es prácticamente bien tedioso, como les digo, para muchos, pero muy importante al principio, ya vayamos entendiendo, conociendo los diferentes elementos. De igual manera, no sé si ahorita sería, le voy a pedir la ayuda a mi compañero Víctor. ¿Crees que podrías ahí proporcionar el video, por favor? Sos muy amable. Les voy a pasar un video para que ustedes también vayan aprendiendo un poco más resumido todo lo que se les ha estado dando, prácticamente en teoría y en práctica. Espero que lo vayan haciendo conmigo, o si no que estén muy atentos, pero sí es importante que vayan guardando estos documentos, porque al final obviamente sí se van a estar utilizando. Voy a dejar de compartir un momento para que mi compañero pueda ayudarme ahí. Ahorita te lo comparto. Bueno, gracias. ¿Me confirmas que ya puedas ver la pantalla, por favor? Ok, muchísimas gracias. Los dejo con el video. Si usted ha estado prestando atención en Internet en estos días, usted puede haber oído el término HTML5. Pero, ¿qué es el HTML5? Es un lenguaje de programación web que detrás de nuestro sitio nos hace capaces de ver cosas en línea de codificación y mostrándonoslo visualmente. Dado que el código HTML original fue inventado con la web hace más de 20 años, han pasado por muchos cambios, pero ha sido más de una década desde la última que no se ha actualizado dicho lenguaje. Imagínese, como hace 10 años estaban de moda los relojes digitales con calculadora. Así que HTML ha tenido pocos cambios desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, cuando el video llegó, no había manera de integrar de forma natural en HTML. Empresas desarrollaron sus propios reproductores de video para trabajar alrededor de Internet. Esto funcionaba bien, pero todos ellos eran plugins externos, lo que significa que había que descargarlos, y con esto un riesgo potencial. HTML5 es la adición de capacidades para hacer frente a estas cosas, como en el caso del video,
que con unas líneas de código lo puedes incrustar, de modo que no necesitas ningún plugin. Además, existen un sinfín de cosas interesantes que antes era difícil o incluso imposible de implementar con HTML. El proceso de optimización de este lenguaje está en proceso, pero pronto será el estándar de todos los dispositivos y navegadores. HTML5 aún está en desarrollo, pero los navegadores están empezando a poner en práctica algunas de sus funciones y juntos están trabajando para conseguir que HTML5 esté totalmente listo para algún día en el futuro. Ok, gracias Víctor ahí por la ayuda. Proseguimos. Espero que les haya llamado un poco la atención ese video. Lo vi algo muy interesante para compartirlo con ustedes, para que también tengan en cuenta cuál es la función y tal vez no dejar de lado a HTML, porque muchas veces lo menospreciamos. Pues. Hay personas que menosprecian HTML, mas sin embargo no saben que quizás no valoran que el esqueleto es muy importante, y quizás muchas otras personas ni tenían conocimiento de qué tan relevante es a la hora de tener en el sitio web un interpretador como de texto, como en este aspecto, perdón, como sería HTML, para que el navegador lo interprete. Bueno, vamos a seguir prácticamente con lo que nos habíamos quedado, que sería la parte de la práctica. Ahora bien, nosotros creo que hasta aquí tenemos ya claro lo que serían lo de las listas ordenadas, y para, como les digo, agilizar un poco, vamos a entrar en contexto de que serían las tablas. Dato curioso, por si ustedes no lo conocían, para hacer un comentario más fácil, solo sombrean el código que necesitamos y con Shift Alt A podemos hacer esa función de comentario. Para aquellos que no tenían quizás esa idea de cómo hacerlo y no solo estarlo digitando, esa sería una forma fácil con la cual podríamos hacer un comentario dentro de Visual Studio. Ok, las tablas son, bueno, las tablas nos permiten mostrar información de forma agrupada, ya sea en texto, imágenes, video. Esa es la definición que el día de ayer mi compañero les brindó para lo que sería la teoría, y entendamos qué es el significado de este elemento tabla. Ok, el elemento de tablas es muy, bueno, comienza con el elemento table, el cual obviamente tenemos más etiquetas. La etiqueta table puede obtener dentro de ellas otras etiquetas, como estas podrían ser un TR, un TD, y así sucesivamente. Vamos, dependiendo la funcionalidad que necesitemos, podemos ir agregándole otro tipo de etiquetas. Permítanme, por favor. Ok, disculpa el caso ahí por la pausa. Ok, como les comentaba, ¿verdad? Dentro de la etiqueta table podemos tener otros elementos, como por ejemplo, perdón, como mencioné, la etiqueta TR. Supongamos que en esta etiqueta necesitamos colocar lo que sería una fila entre una columna. Entonces vamos a necesitar la ayuda de otra etiqueta, que sería TD. Ok.
Ya listo lo que sería el código en el HTML, nos vamos al navegador. Como pueden observar, el, el navegador me lo interpreta de la siguiente manera. Dentro de la etiqueta table tenemos un TR, en el cual tenemos prácticamente 3 TD, que prácticamente sería una fila y lo interpreta como fila y columna. Vamos a hacer otro ejemplo para que sea un poco más claro. Listo. Como pueden observar, hoy sí se puede ver lo que sería, se puede apreciar, perdón, lo que les quería dar como ejemplo sobre las tablas, ¿verdad? En este caso, prácticamente podemos observar que está ordenada la fila con la columna según como yo he tratado de determinarlo aquí en el elemento tablas, las cuales obviamente vamos a ir viendo más a profundidad ya en una práctica, ahorita nada más solo para que conozcan cómo sería ya, digamos, el código de estos elementos en HTML y cómo los interpreta el navegador. Estas tablas son muy importantes porque se ocupan, eh, obviamente, para eso, para mostrar información de forma agrupada. Aquí podemos utilizarlo para diferentes funciones, ya sea para mostrar un inventario, para mostrar, no sé, diferentes artículos, hasta inclusive para estas empresas que utilizan bastante eh, eh, diferentes tipos de facturas se pueden hacer ya en tablas con nombre, apellido. Nosotros podemos irle definiendo eso en las tablas. Prácticamente aún se utilizan y son muy importantes a la hora de eh, tener algo para mostrar esa información relevante y agrupada. Ok, vamos a comentar esto. Como les digo, esto lo vamos a ir viendo a profundidad, no vayan a creer que solo eso, ¿no? Además hay otros atributos que se les pueden agregar a las tablas que lo vamos a ir viendo. Ahorita nada más necesito que les quede claro esa idea de cómo es en sí lo de las tablas. Hay un sinfín como les digo, de formas de utilizarlo y aún más se va a ver más vistoso cuando ya se le esté practicando, prácticamente utilizándolo ya con CSS, ya no se va a ver eso que apreciamos, ¿verdad? Que solo se ve lo que le coloqué de fila 1, 2, 3, ese texto ya va a ser muy diferente. Ok, así como están las tablas que son importantes y se ocupan, también están los formularios. Ok, los formularios en la definición, creo que se las dio mi compañero, obviamente que sí. Prácticamente los formularios son aquellos que nos sirven para recuperar información del usuario. Obviamente, ustedes ya conocen los formularios de los que yo estoy hablando. Ustedes ingresan, bueno, cuando abrieron la cuenta de Facebook, cuando abrieron la cuenta de Twitter o cualquier otra red social o otro sitio, para registrarse les piden sus datos. Obviamente aquí viene la función de los formularios. Prácticamente dentro de los formularios hay campos donde uno capta la información, como ya les había comentado mi compañero y yo, la información del usuario. Estos son campos de entrada, hay áreas de texto y combos de selección. Ok, solo permítanme, voy a darles un ejemplo de formulario, así rápido, para que me vayan entendiendo. Permítanme.
Ok, bueno, hay disculpa las pausas, por momentos tengo problemas aquí con lo que sería lo de la máquina, pero disculpa del caso, no es mi intención estar pausando mucho tiempo, ya que prácticamente tenemos corto tiempo, pero creo que nos alcanza obviamente para seguir con estos elementos que tienen los formularios. Prácticamente, como les digo, son importantes a la hora de estar utilizándolos para nuestro sitio web. De ejemplo, podemos comenzar con el elemento para el formulario, en este caso sería form. Esto sería como dentro de él hay más elementos que se pueden utilizar. Por ejemplo, podríamos colocarlo dentro del elemento for. Podemos utilizar también un div. Ok. Uno de los elementos que contiene los formularios sería también label. Label, en este caso le podríamos colocar usuario. Cerramos, solo verificamos que estén cerradas los elementos y damos un salto de línea. Abrimos otro div. Colocamos un input. Y ok, listo. Como podemos observar, aquí nos aparece el elemento usuario, contraseña. Ok. Y me faltó agregar el input. Ok, está ahí. Este va a ser un input tipo text. Ok, obviamente como les digo, con CSS y todo eso ya se va a ver muy diferente, hasta podemos estructurar diferente ya lo que sería un usuario. Prácticamente esto sería como un ejemplo, obviamente, de estos elementos con los cuales se puede ir formando lo que sería un formulario. En este aspecto nada más necesitaríamos lo que sería el usuario del cliente, supongamos que sea este, y aquí colocaríamos una contraseña. Obviamente esto no tiene ninguna funcionalidad por el momento porque ya prácticamente ya eso se haría con con los lenguajes, con un lenguaje de programación o para adquirir lo que sería la información que nosotros estamos queriendo guardar. En este caso, obviamente sí se va a hacer ya la práctica en su momento en los módulos para que ustedes me vayan entendiendo, pero ahorita sería cómo ir creando esos espacios en lo que serían los elementos del formulario para que nosotros podamos guardar o recuperar la información del usuario que él nos está brindando. Esto sería como un ejemplo.
Obviamente los formularios tienen más elementos. Permítame. Ok, gracias ahí, gracias. No me había fijado en eso, disculpas del caso, es verdad. Muy amable ahí, muy amable, Liz, fue un error mío, disculpas del caso. Como él comentaba, yo me había equivocado ahí, con la digitación del atributo type, yo había colocado mal ahí el atributo, por es que me mostraba lo que era la contraseña. Obviamente no tendría que estarla mostrando, como ella era muy amable por fijarse y darme esa observación. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? El for tiene más elementos, como por ejemplo tenemos los elementos de los select, son muy, ¿cómo les podría decir? Son uno de los elementos que más se ocupan para estar creando formularios. Podría ponerles un ejemplo rápido ahorita para que ustedes vayan observando cómo podría ser un elemento select. Permítanme. Voy a comentar esta sección. Ok. Vamos a utilizar el elemento label siempre. Dentro de vamos a colocar un elemento select. Obviamente para que se vean las funciones ya muy claras, como les repito, ¿verdad? Aquí ya tendría que ir con un poco de ayuda del área del backend para que todo eso se vaya guardando, mostrando, o más que todo guardándolo para que nosotros tengamos lo que el usuario nos está proporcionando a la hora de que él esté ingresando lo que sería la información. Ejemplo, aquí podríamos poner como select, aquí tenemos select, en este caso en el lado de label podemos utilizar, podremos colocar, mejor dicho, lo siguiente, permítanme. Como pueden observar, aquí ya hace la función el select, le coloqué lo que sería lo que podemos, ejemplo, ¿verdad? En el zoológico lo que podemos encontrar: elefante, león, mono. Esto es prácticamente lo que haría ese elemento de select, es colocar una información para que el usuario venga y él determine qué es lo que necesita
Esto es lo que hace el elemento select, valga la redundancia. Y así como está el elemento select, también tenemos otros elementos como el textarea. El textarea es un elemento el cual podemos utilizar para agregar comentarios. Un formulario también tiene que tener botones. Le podemos colocar hasta un checkbox, como les digo, ¿verdad? Aquí, para crear un formulario en concreto, tenemos una diversidad de elementos que podemos utilizarlo. Ahora bien, quizás para aquellos que ya tienen conocimiento, quizás ya han escuchado del famoso W3 School. Quiero compartirles para aquellos que no conocen ese sitio, comentarles que ahí ustedes pueden encontrar también mucha más información en este aspecto para que ustedes puedan leer, como les repito, aquí es de leer, investigar, y así ustedes tener más conocimientos sobre las diferentes etiquetas que existen en HTML. Créanme que HTML consta con bastantes etiquetas, pero obviamente a medida uno ya va practicando, ya se va, ya se las va aprendiendo o ya las va captando como para qué utilizarlas. Obviamente lo vamos a ir haciendo a medida vamos avanzando, pero ahorita les voy a compartir lo que les comentaba, ¿verdad? Que era el sitio de W3 School para aquellos que no lo conocen. Obviamente para los que lo conocen ya saben que muchas veces nos ha sacado, cuando comenzamos en este mundo, nos ha sacado de agua, por decirlo así, o para investigar, obviamente, algo que no conocíamos o cómo determinarlo en nuestro código. Prácticamente podemos encontrar diversidad de información en este sitio que les comento y así aprender más sobre HTML. Inclusive hay información sobre CSS, hay más información sobre frameworks. Aquí podemos encontrar información de JavaScript. Prácticamente es un sitio donde podemos nosotros, como personas que necesitamos más conocimientos, podemos encontrarlo prácticamente, encontrar todo lo que necesitamos, ¿verdad? Así que les comparto eso como les comento, ¿verdad? Porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Si en un dado caso ustedes necesitan leer, no quiero ser tan redundante, pero sí, ¿verdad? Pueden encontrar ahí todo, no hay ningún inconveniente. Les voy a proporcionar un último video para que ustedes vayan aprendiendo un poco más de conceptos. Y después de ese video, proseguimos. No sé si Víctor me puedes ayudar ahí, por favor. Ahorita. Buenas tardes a todos. En este momento les voy a hablar un poco de HTML5. ¿Qué es HTML5? HTML5 es un estándar que sirve como referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus distintas versiones. Define una estructura básica y un código, denominado HTML, para la definición de contenido de una página web, como textos, imágenes, videos, juegos, entre otros. Usos de HTML5. El lenguaje HTML5 se usa para definir la estructura básica de una página web. Sin embargo, una de sus más grandes adiciones en esta nueva versión es poder añadir audio y video sin necesidad de usar Flash u otro dispositivo multimedia. A continuación, se mencionan las posibilidades que se abren cuando se emplea HTML5. Páginas web con elementos multimedia, funciones de geolocalización, animaciones y aplicaciones web.
tanto en dispositivos móviles como en PC o Mac. ¿Cuál es la importancia de HTML5? Es uno de los lenguajes de programación más activos y utilizados. Existe una gran variedad de lenguajes de programación. HTML5 es una apuesta segura que ya no solo se encuentra en la creación de páginas web, sino también en otros ámbitos como el desarrollo de visores, etc. Es compatible con otros tipos de lenguaje de programación. Existen otros lenguajes como JavaScript o CSS que pueden interactuar con HTML5 para crear unas aplicaciones mucho más complejas y originales. Historia de HTML5. Podría decirse que HTML5 nació en 2004, cuando se fundó el grupo de trabajo WAT, con miembros como Apple, Fundación Mozilla y Opera Software. 2 años después, consiguieron uno de sus principales apoyos, pues el consorcio W3C decidió abandonar XHTML y comenzó a trabajar con WAT directamente. Relación entre C++ y C con respecto a HTML5. Básicamente, pues no encontré mucha información al respecto. Una de las fuentes decía utilizar el HTML5 como salida gráfica de aplicaciones de escritorio para C y C++. Por otro lado, hablaba de utilizar C++ para modificar HTML5 como un archivo de texto, leerlo y escribirlo para terminar mostrándolo en un servidor. Pero básicamente no hay ningún manual que muestre cómo hacerlo. La posible incompatibilidad que tengan viene de que ambos lenguajes fueron desarrollados por organizaciones bastante distintas y con propósitos diferentes. Esto fue todo, compañeros, ingenieros. Espero que hayan entendido un poco acerca de HTML5. Ok, bueno, ahí un video explicativo prácticamente de lo que se ha estado viendo, pero más en concreto de HTML. Ahí en el chat les compartí unos links en donde ustedes pueden en su momento verlos. Ahí pueden aprender un poco más sobre HTML. Esos son prácticamente como unos mini cursos gratuitos que podemos encontrar en YouTube. Esos sirven bastante para aquellos que no tienen nada de conocimiento y pueden practicarlo, y obviamente si aquí han quedado vacíos, aunque espero que no, porque lo importante es que vayan aprendiendo o quizás recordando las etiquetas que hay en HTML para aquellos que ya tienen conocimiento, pero se les ha olvidado. Ya con eso, esto es así, y ahí hasta pudieron observar, ahí se equivocó, esto así se puede hacer más fácil. Como le digo, ahí cada quien sabe cómo ir determinando lo que es una estructura, más sin embargo, aquí estamos para aprender y podemos equivocarnos, tanto mi persona como ustedes, pero el detalle es que no volvamos a cometer esos errores en aspecto de digitación o a la hora de estar haciendo lo que es un proyecto. Como les digo, HTML es bien entendible, pero es que no quiero ser tan a grosso modo este aspecto de estar ahí metiéndome más de lleno, pero obviamente no quiero dejar esos vacíos que son muy importantes, que yo necesito que queden claros prácticamente con la teoría que mi compañero les ha brindado. He tratado de la manera de que ustedes vayan ahora observando cómo sería prácticamente ya utilizándolo en el Visual Studio Code, esos elementos que nos brinda HTML para ir comenzando a estructurar nuestro sitio web. No sé si ahorita tienen alguna duda, consulta, con mucho gusto yo se las voy a solventar. Si están en mis posibilidades, con mucho gusto. Ahí pueden abrir micrófono o escribir. Y realmente les agradezco que estén muy al pendiente. Sé que es un poco, como les digo, algo tedioso para aquellos que, bueno, pues soy bien repetitivo en esto, lo sé, pero sé que es algo tedioso porque ya muchos conocen, pero a los compañeros que no, creo que es algo que quizás les ha dejado ahí con un poco de impacto. Espero que esa sea la idea. Bueno, esa es la idea que yo he tratado de dar este día, de que ellos vayan conociendo, que se quiten el miedo,
y por eso es que les proporciono ahí también esos links para que los vean en su momento. Ahí dejo abierto el micrófono o el chat para que ustedes puedan brindar su opinión. Solamente una pregunta. ¿Ok? Estaba viendo de que dice estaban ustedes de insertar videos en el HTML5. Mi pregunta es como, ¿no sobrecarga más pesada la página cuando tiene más videos? Ah, ok. ¿Cómo hacerlo que el video no pese tanto para el sitio web? O no sobrecargarlo. Sí, eso. Ah, ok. Bueno, es que ahí va. Ok. Para colocarlo, obviamente, antes de eso, de tener en cuenta el peso del video, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos X videos que vamos a subir, por ejemplo, y sí, afecta bastante el peso. Para eso, déjenme buscar. Hay diferentes programas que nos pueden servir para bajarle peso a los videos. Y eso es muy importante. Obviamente, bajarle peso no es lo mismo a bajarle a calidad del video. En mi caso, digamos, pues, yo tengo que ver con esa área. Entonces, mi labor prácticamente es esa. Cuando mis compañeros me solicitan o bueno, han creado un video y ellos, X personas me solicitan que ese video se tiene que subir, tengo que ver que no sea muy pesado. Hay programas ya que yo puedo ocupar como Adobe Premiere que traen funciones para bajarle el peso, pero también hay programas en línea que nos pueden ayudar a bajar el video, perdón, el peso del video. Permítanme. Aquí en el chat les voy a compartir uno de varios que se utilizan. Dice Wendy, y también está la forma de subirlo en un lugar externo también, ¿verdad? Por supuesto, hay formas de subirlo, pero igual, ¿verdad? Ya teniendo en el sitio web para que el sitio no sea lento, porque hay sitios, yo creo que han observado sitios que cuando uno lo carga, se queda ahí como patinando, como decimos, ¿verdad? Y cuesta que cargue todo, es porque hay elementos que son muy pesados. En este caso, por ejemplo, como la compañera dijo, eh, pueden ser los videos, inclusive las imágenes. Las imágenes obviamente tienen que tener un bajo peso para que el sitio no esté cargado. También hay sitios para aquí gratuitos donde se pueden bajar, reducirle el tamaño de peso del video y también para las imágenes. Les voy a compartir uno para imágenes que se usa bastante. Permítanme. Gracias ahí, Wendy, por el comentario. Muy amable. Ok, ahí les compartí uno que ese, créanme, que ayuda bastante. Es muy bueno. Y ahí prácticamente si pueden googlearlo, aparece que nos puede ayudar para comprimir imágenes en formato JPG, PNG, hasta SVG o GIF. Prácticamente yo, o sea, yo y mis compañeros, yo siempre creo que tenemos eso de que nos ponemos de acuerdo, que para utilizar imágenes, prácticamente las que más utilizamos son las de formato SVG. ¿Por qué? Porque el SVG, obviamente, es más compatible para un sitio. Para que el navegador lo lea, es mucho más liviano. Créanme que tener imágenes en SVG ayuda bastante. Ahí sí ya entra un poco también la ayuda de los compañeros de diseñadores que nos ayuden a crear imágenes, obviamente,
Estoy hablando de imágenes que son tipo vector, imágenes, no fotos. Es difícil, obviamente, vectorizar una foto, eso es bien difícil crearlo, pero imágenes que tengan que ver con vector, obviamente el SVG nos puede ayudar bastante. Y obviamente ahí está, ahí pueden ver los diferentes formatos, también se pueden comprimir GIF. Y espero que esos dos links les ayuden. Hay muchos más sitios donde podemos comprimir, eso sí. Creo que ahí mi compañero Víctor les dio una respuesta sobre lo que Wendy estaba preguntando. Pero bueno, no sé, Jackie, si está bien así la media ayuda que te he tratado, bueno, la respuesta que te he tratado de dar. Espero Sí, sea, sí, sí. muchas gracias. Y por también lo que vi en el chat también de otras opciones de almacenar en la nube o de enlaces externos. Ok, correcto, sí. Ahí gracias por Víctor que me está ahí ayudando a contestar el chat. Sí, la verdad, como le digo, para que una página sea así, no tenga tanto peso, es de ver esos elementos también. Y así ya vamos a tener un sitio no tan cargado y de manera también para cargar los archivos. Bueno, creo que esto sería hasta por el momento. Ya prácticamente falta un minuto para las 10. Les agradezco mucho porque se hayan conectado, siempre puntuales, y a los que entraron ya después no se preocupen. La clase ha quedado grabada. Ahí mi compañero me ha ayudado a tener esta sesión grabada. En su momento se les va a brindar lo que sería el link para que lo vuelvan a ver si tienen alguna duda. En el anterior día de práctica yo bueno, ahí me hicieron la sugerencia de quizás mandarle algún libro en PDF, se lo hice llegar, espero que lo lean. Sin embargo, yo voy a seguir buscando mucha más información para que ustedes sigan leyendo. Yo sé que, como les digo, es bien tedioso, pero entre más leamos, investiguemos, mucho más rápido vamos a entender y obviamente practicándolo. Esto tiene que ser práctica, práctica, práctica. Créanme que yo, si no lo practico, se me olvida. Eso es lo que uno puede decir, pero al final es mentira, porque ya después, nuevamente, ya abriendo el editor de texto, ya uno ya vuelve